Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Quiero compartir contigo un problema mayor que el COVID-19. Este virus, el que ha provocado esta pandemia en la que nos encontramos, ha provocado más cosas aparte de esta enfermedad llamada COVID-19. También ha exhibido algunas cosas que estaban entre nosotros, pero que no se podían ver a simple vista. Por ejemplo, ha exhibido la incapacidad de la humanidad para combatir contra un virus microscópico. También ha dejado claro que las naciones son incapaces, aún las de primer mundo, para atender a su población cuando ésta se enferma en un porcentaje grande, quiero decir, al mismo tiempo. Y por otro lado, ha quedado claro que es muy difícil, casi imposible, crear una vacuna en contra de este virus en tan poco tiempo. No ubico un momento en la historia moderna, donde el planeta completo haya estado frente a la muerte. Más de 200,000 muertes están contabilizadas hasta el día de hoy. 5 meses y van 200,000 fallecimientos. Y esta lamentable suma sigue incrementándose, sin que alguien nos pueda decir cómo detenerlo o qué hacer para que pare. Esto nos ha hecho reflexionar a todos, creo, en lo frágil de las naciones, lo frágil de las economías, pero también en lo frágil de la humanidad y en especial lo frágil que es la vida humana. Necesitamos reflexionar en esto. Bien dice el Salmo 9:20, conozcan las naciones que no son sino hombres. Hay una imposibilidad que también me viene a la mente, que está en la humanidad, y es la imposibilidad del hombre para salvarse por sí mismo. El hombre no puede tampoco salvar su propia alma. De la misma manera que no puede hacer mucho contra este virus, el hombre tampoco puede hacer mucho para salvar su alma. Y la Biblia nos enseñaba sobre esto ya. La condenación eterna, la condenación del alma, es un problema mayor que un virus que enferma y que nos lleva a la muerte. Es un problema mayor que la misma muerte. Y las Escrituras ya nos hablaban de esto. A pesar de que la Biblia nos dice en Eclesiastés 9:27 que Dios hizo al hombre recto, ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los seres humanos. A pesar de eso, nosotros estamos en pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos nos incluye a ti y a mí, cualquier ser humano. Y el estar destituidos de la gloria de Dios es precisamente la descripción o la definición de la condenación, es decir, la separación entre Dios y nosotros por causa del pecado. Y esto se estipuló y se estableció desde que el hombre pecó, es decir, desde el principio. Y Romanos 3:10 nos aclara la situación, una triste realidad en la que nos encontramos. Y lo describe bien Romanos 3:10. Dice que no hay justo que no peque. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Esto es triste, es lamentable, pero nos encontramos entonces en una situación más grave que la misma pandemia. Estamos entonces frente a un problema mucho más grave y trascendente de lo que pensamos. En esta pandemia, el riesgo de contagio por este virus llamado SARS-CoV-2 y enfermar y morir, ese riesgo es real. Pero morir sin Cristo, morir por causa del pecado sin Cristo, es mucho más grave y trascendente, ya que de lo que estamos hablando es de que al morir, no solo morimos, sino que descenderíamos al infierno y existiríamos ahí por una eternidad. Esto es más grave. La Biblia nos aclara sobre esto. Y si llegamos a morir sin Cristo, solo con la idea de que Dios es bueno o de que tengo buenas obras y me voy a ir al cielo, la Biblia es clara al decirnos lo que va a suceder. ¿Cuál es el desenlace nuestro? Primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que esto significa que al morir sin Cristo comenzaría el verdadero sufrimiento, comenzaríamos a pagar realmente por nuestros pecados. Romanos 6:23 nos aclara que la paga del pecado es muerte. Si reconocemos que delante de este virus no podemos hacer mucho,
lo más sensato, lo más inteligente que podemos hacer, a pesar de que es impresionante, no sé cómo decirlo, que algunas personas el día de hoy en nuestro país todavía dicen o están diciendo que esto no es real, que es un invento del gobierno, por extraño que suene esto. También hay personas que han dicho que el pecado no es real y que la condenación eterna no es real. Es extraño, es difícil de entender, pero así es. Esto es real. Y si delante de un virus como el que estamos enfrentando, reconocemos nuestra incapacidad y lo más sensato es ponernos en las manos de los expertos, hacer lo que nuestras autoridades nos dicen, a pesar de que no hay garantía, ¿cuánto más será necesario reconocer que hemos pecado? ¿Cuánto más será necesario reconocer que hemos ofendido a Dios y pedirle perdón? ¿Cuánto más será necesario ponernos en las manos de Dios y hacer todo lo que Él nos diga? Es muy importante entender esto. Por eso es que Cristo nos hizo tanto por nosotros. Dice una cita que quiero compartir con ustedes en Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Señor hizo todo esto, porque sabía de nuestra incapacidad en contra de la condenación eterna. Las buenas noticias en medio de estos tiempos de pandemia son que Cristo ha pagado por nosotros. Cristo ya murió por ti y por mí. No tenemos que morir nosotros. Pero nos pide dos cosas: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Necesitamos arrepentirnos sinceramente que hemos pecado, de nuestro pecado, reconociendo que hemos pecado y que le hemos ofendido a Dios. Necesitamos pedirle perdón. Dios no espera perfección de nosotros, espera arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué significa eso? Que yo creo sinceramente en mi mente y en mi corazón que sin Cristo no puedo hacer nada y no me salvaría sin el Señor. Dos cosas que nos pide. Juan 14:6 dice, Cristo mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en 2 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Dice el texto, Jesucristo hombre. Y por último, Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es Jesucristo. ¿Qué harás? ¿Reconocerás que hay pecado, que hemos pecado? ¿Reconocerás que necesitamos pedirle perdón a Dios? Yo te animo que no solo le pidas perdón a Dios, sino que recibas a Cristo como tu Salvador. Él no solo quiere salvarnos, sino que puede hacerlo. En Él hay garantía. Te animo para que lo hagas. En tu pantalla va a aparecer una oración. No es un rezo, no es una oración religiosa y mucho menos mágica. Es una petición que le hacemos a Dios de todo corazón si lo creemos sinceramente. Te animo que la leas con calma y que la hagas delante de Dios con fe, con todo tu corazón, y que Dios te bendiga. Gracias.